Muy buenas noches, una semana más levantamos el telón de este programa Pedro Beltrán Informa para seguir con la serie sobre Italia que comenzamos hace 2 semanas. Hoy vamos a por nuestro tercer capítulo. Saben ustedes que Italia, además de un país precioso, es un lugar con muchas peculiaridades. Hemos hablado de política, hemos hablado de Italia en la actualidad y hoy queremos hablar de una ciudad maravillosa como es Venecia y de la relación que tuvo Venecia con Bizancio. Venecia, una ciudad que, como les decía, además de bonita, pues es considerada por muchos la ciudad del amor, desplazando incluso a París, desplazándole de este título. Incluso hay en la red alguna discusión sobre cuál de las dos sería la ciudad del amor. Nosotros hoy hemos decidido que sea Venecia la ciudad del amor, ya que estamos tan cerca de San Valentín y vamos a hablar de Venecia. Lo vamos a hacer con Ángela Aquiles. Ángela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos cuál es el origen de Venecia. Sí, Venecia se extiende sobre unas 119 islas que emergen de una laguna que está entre tierra firme y mar abierto. Su fundación data del 421. Los habitantes del Véneto fueron expulsados por los ostrogodos y los lombardos y se situaron en la desembocadura del río Po. La circunstancia del terreno, entre marismas y terreno así pantanoso, le otorgaba una gran independencia a Venecia, porque este terreno ofrecía grandes obstáculos para los posibles conquistadores que tenían que retirar sus naves. Además, un acontecimiento muy importante en Venecia fue la relación con Bizancio, como comentabas en la introducción. Lo que motivó esta relación fue el traslado a Venecia desde Alejandría del cuerpo del apóstol San Marcos, que además era el patrón de la ciudad. Sí. Este acontecimiento tan importante provocó que el emperador de Bizancio le otorgara grandes privilegios en el comercio a Venecia, y esto fomentó el tráfico de esclavos que compraban en el sur de Rusia y los vendían en el norte de África. Además propició el comercio de sedas, de especies de Constantinopla, de maderas, de paños, y esto le otorgó el inicio de su auge a Venecia. Además, en el año 1204, con la Cuarta Cruzada, sí, Venecia consiguió conquistar tierras y barrios comerciales de ciudades como Siria, Creta, Chipre, y poco a poco fue extendiéndose en Italia. Sí. A principios del siglo XII crearon una organización política basada en que el poder no solo lo tenía un hombre, sino que el poder lo detentaba el Dux, junto con el Gran Consejo, compuesto por miembros de las familias nobles de Venecia, el Consejo Menor, que estaba formado por 6 asesores del Dux, y la Quarantia, que era como su tribunal supremo que tendríamos ahora. Y todas estas relaciones comerciales, su organización política, fomentaron que Venecia en el siglo XV ya fuera un centro comercial muy importante, con cerca de 200.000 habitantes. Y casi como a nuestros días, que poco a poco parece que está un poquito ya resurgiendo con el turismo y el comercio. ¿Pero siempre les ha ido así de bien? No, no siempre les fue así de bien. En el año 1453 el Imperio Otomano empezó a extenderse y Venecia perdió sus territorios de Creta y Chipre. Además, con la Santa Liga, con la Santa Liga intentó recuperar estos territorios. Sin embargo, a pesar de haber vencido en la batalla de Lepanto, no consiguió recuperar los territorios. Luego llegó la peste en el 1603 y esto dejó a Venecia totalmente mermada, sin poder de reacción. Cuando llegó la Revolución Francesa, Napoleón concedió Venecia a los austríacos y se inició una serie de alzamientos y una guerra que en definitiva estaba entre Italia y Austria. Esta guerra terminó con el Tratado de Viena en el siglo XIX y ya se concedió Venecia a Italia. Sin embargo, durante todo este periodo habían surgido sociedades secretas como la secta de los Carbonarios y la Joven Italia, sí, que intentaban la unificación de Italia. Y bueno, con este tratado se consiguió. De todas formas, esta integración con Italia tampoco propició el auge o la mejora de las condiciones de Venecia, porque además con la Segunda Guerra Mundial Venecia quedó pues mermada, sin empleo, sin comercio.
Se desarrolló después de la guerra un plan de desarrollo del litoral que intentaba mejorar estas condiciones, sin embargo no se consiguió. Va a empezar ya a resurgir y a mejorar a partir de los años 80. Ajá, tan tarde, fíjate, Sí. pues es un gran emblema del turismo. Sí, más o menos. Sí, en los años 80, con el auge del turismo, como dices, consigue crear un poco de empleo, consigue mejorar sus condiciones. Sin embargo, hasta la actualidad se enfrenta con dos grandes problemas, que son conseguir crear empleo suficiente para los venecianos, ya que es una ciudad más o menos pequeña, y el precio de la vivienda es muy alto, entonces los venecianos están emigrando a otras ciudades. Además, como es conocido, las aguas están sumergiendo la ciudad y es otro de los problemas a evitar. Sin embargo, no deja de ser la ciudad del amor, como bien dices. Es una pena porque la verdad es que creo que, como decía al principio, nadie debería quedarse sin visitar Venecia. ¿Tú conoces Venecia, Ángela? Todavía no la conozco, pero bueno, es un plan. ¿Es un plan a corto o a largo plazo? Quizá más a largo plazo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no te la pierdas porque la verdad es que es una ciudad maravillosa y tenemos que ir antes de que se sumerja del todo. Sí. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a ti. Bien, pues continuamos y lo hacemos como cada semana con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Estamos seguros de que él nos va a aportar muchos y variados datos sobre el tema que nos ocupa hoy, Venecia. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Nada, gracias a vosotros, como siempre, por invitarnos para tratar temas tan interesantes y que sabemos que les encanta a nuestros telespectadores. Vamos a comenzar, como siempre, hablando del despliegue que has hecho hoy con motivo de este programa sobre Venecia. Sí, un despliegue apasionante porque para mí es un tema que me gusta y me atrae especialmente, preparado con mucho cariño y mucha ilusión. En primer lugar tenemos Vivaldi, música como siempre. El compositor veneciano por excelencia es Vivaldi. Los telespectadores conocerán particularmente Las Cuatro Estaciones, es una obra muy conocida. Vivaldi vivió en Venecia, era sacerdote y toda su obra es veneciana. Generalmente es conocida la obra orquestal, lo que tenemos aquí son 3 óperas de tema femenino y es el gran compositor de Venecia. A continuación tenemos una película típicamente veneciana que se llama Más fuerte que su destino, en inglés se traduce como Dangerous Beauty. Estamos contemplando ahora en el programa unas imágenes de esta película y es una película preciosa sobre la historia de Venecia en su momento de máximo apogeo, una historia romántica, una película extraordinariamente bien hecha. Al lado suyo tenemos otra película completamente diferente que es El mercader de Venecia o The Merchant of Venice, con Al Pacino. Sí. Y es una película también de tema veneciano y muy curiosamente sobre los judíos en Venecia y muy crítica con los judíos en sí. La película es una obra de Shakespeare, es la adaptación de una obra de Shakespeare. Siguiendo tenemos La fuerza del destino de Verdi, una ópera también muy relacionada con Venecia, porque el tema del destino y Venecia, como ciudad del amor que definías antes, que por cierto me inclino por Venecia claramente sobre París, sin ninguna duda. Me alegro de que coincidamos París tiene ahí. Coches, la Torre Eiffel no la encuentro tampoco tan bonita y me parece muchísimo más romántico Venecia. Vamos, yo pondría Venecia en primer lugar y en segundo lugar los castillos de Ludwig al sur de Alemania. Eso me parecen los sitios más románticos. Bien, pues La fuerza del destino de Verdi y Modigliani, que no es un pintor de Venecia, pero que sí se educó en Venecia, toda su educación artística es allí, muy inspirado por Venecia y es por supuesto italiano, judío, pero italiano y es el gran pintor de Italia del siglo XX. Y este libro que da al tema del programa, porque el tema del programa es Venecia y Bizancio. El libro se titula Bizancio y Venecia, un libro apasionante sobre las relaciones que tiene el Imperio Bizantino, del que formaba parte Venecia, con Venecia en sí. Siguiendo con el despliegue tenemos a Marco Polo, que es otra persona muy conocida por los telespectadores y que era de Venecia, el gran explorador veneciano es Marco Polo. Una ópera de Verdi sobre tema estrictamente veneciano, el Dux o Duque Simón Boccanegra, que lo interpreta Plácido Domingo, dirigida por Daniel Barenboim. Y aquí tenemos, en el centro, tenemos 3 óperas
muy relacionadas con Venecia, totalmente relacionadas. Otelo, porque Otelo también era de Venecia, de hecho Otelo es la adaptación de Shakespeare y se llama, en Shakespeare la obra es Otelo, el moro de Venecia. Es una ópera de tema completamente veneciano. Tristán y Isolda, el tema no es veneciano, pero se escribió en Venecia. Wagner era un enamorado de Venecia. Una historia muy bonita. Él murió en Venecia, de hecho, murió en un palacio al lado del Gran Canal, que es hoy el Museo Wagner. Y al lado está justo el Casino de Venecia, y La Traviata, porque La Traviata se estrenó en Venecia. El teatro de ópera más bonito del mundo es el de Venecia, porque está en el centro de la ciudad, en medio de los canales, es decir, vas al teatro en góndola, puedes ir andando también, pero como en Venecia no hay coches, pues es andando o con una góndola. Vamos, que el teatro es curiosísimo porque está justo en medio, rodeado de agua, y es un teatro antiguo, y ahí se estrenó La Traviata y otras varias óperas más, pero La Traviata la más conocida. Siguiendo con el despliegue tenemos los regalos de Venecia, porque Venecia es un lugar muy de regalos, Venecia es un lugar de compromisos. ¿Ah, sí? Sí, Venecia tiene mucha fama, un canal de Venecia, porque se dice que los anillos de compromiso que se entregan en un sitio concreto de Venecia, que es el Puente de los Suspiros, dan lugar a un matrimonio seguro para siempre. En fin, es una leyenda. También dicen que no será aburrido el matrimonio y que será muy duradero. Es uno de los lugares más bonitos y emblemáticos. No merece la pena de Venecia. Probar, ¿no? Por si acaso es claro, cierta la leyenda. Habrá que intentarlo algún día, sí. No lo abrimos, ¿no? Yo creo que no, es un objeto simplemente. Aquí tenemos una ópera de Venecia. Esta se llama estrictamente Muerte en Venecia. Muerte en Venecia los telespectadores lo conocerán porque hay una película muy famosa de Visconti, que es sobre la novela de Thomas Mann, y esto no es en ópera, no es en película, es en ópera. Y curiosamente, la ópera es posterior a la película, porque la ópera es de 1976, una de las mejores óperas del siglo XX y una de mis óperas favoritas, y esta es totalmente veneciana. De hecho, la imagen es Britten, el compositor de la ópera, navegando o paseando en una góndola dentro de Venecia. Y ya al otro lado tenemos la otra parte del programa, que es Bizancio, no la otra parte del programa, sino la relación, porque está Justiniano, un libro sobre Justiniano y Teodora. Justiniano y Teodora son los emperadores de Bizancio del siglo VI, pero es que ellos controlaban también Venecia, es decir, Venecia era parte del imperio bizantino. Esos mosaicos que tenemos allí de Teodora, en la imagen de la ópera de Händel y también en el libro de Justiniano, esos mosaicos están en Rávena, muy cerca de Venecia. Venecia y Bizancio han tenido una relación muy grande, como después comentaremos. Bueno, hoy te has empleado a fondo con el despliegue, Pedro. Sí, muy bueno, bien. Y por supuesto Italia, claro, que se nos ha olvidado Italia, porque Venecia es parte de Italia, aunque durante mucho tiempo no lo fue, pero hoy es parte de Italia, y tenemos las banderas de Italia y la bandera gigante. Bueno, ¿vuestro despacho tiene mucha relación con Venecia, Pedro? Pues tenemos la suerte de tener mucha relación con Venecia, es una fortuna que nos ha caído, porque somos la sede de la principal agencia de marcas de Italia, de patentes y marcas, que tiene su sede central en Milán, pero es que Milán está muy cerca de Venecia. De Milán a Venecia es como ir de Alicante a Valencia. Hay trenes rápidos también, bueno, incluso hay aviones, que es absurdo para 200 kilómetros, pero está muy cerca, en hora y media estás en Venecia, entrando, aparte que el tren te deja justo dentro de Venecia ya, porque hicieron un puente. Venecia está separada, son islas separadas del mar, pero hicieron un puente de 3 kilómetros y se puede acceder en tren, y desde hace 50, 60 años se puede acceder también en coche, con lo cual sí, te deja ahí, y por eso tenemos la suerte de tener esa relación tan grande con Venecia. Hay algo muy característico de Venecia, además de que sea la ciudad del amor, que son sus carnavales. Sí, la semana que viene. La semana que viene, por cierto. Coincidiendo con el Día de los Enamorados, precisamente. Sí, esta vez sí, la verdad es que esta vez bueno, va a ser una explosión Venecia, no quiero ni pensarlo. Bueno, el que tenga la suerte de estar allí, tengo la suerte como de tú, estar por allí, ejemplo. tengo la suerte de estar allí, y la verdad es que es un sitio precioso en carnaval, porque es el carnaval más bonito, más bonito que conozco. Tienen? El carnaval de Venecia tiene una antigüedad enorme, nace nada menos que del siglo XIII, luego se fue extendiendo cada vez más. Su inicio es dar una semana de completa libertad, ese es el principio que tiene, y en cierto modo eso se conserva o se respeta. Toda la gente se disfraza, hacen unas fiestas espectaculares, muy bonitas en los hoteles. Hace frío en Venecia en esa época, con lo cual, bueno, frío, me refiero, 7, 6 grados, a veces llega a nevar incluso en Venecia, se llegan a helar los canales también.
pero es una fiesta súper, fiestas, porque son varios días los que incluyen el día central, porque además cae en sábado este año, es el día 14, que hacen la fiesta del Día de los Enamorados, y es realmente espectacular el ambiente que hay, los disfraces de toda la gente por la calle desde el día a la noche. Bueno, pues esperamos que disfrutes y que nos lo cuentes, nos dará Muchas mucha gracias. envidia, pero te escucharemos atentos a tu vuelta. Metámonos en la relación histórica entre Venecia y Bizancio. Sí, como comentábamos antes, primero habría que centrar un poco a los telespectadores que no lo sepan en qué es Bizancio, porque quizás claro. algunos no lo sepan. Bizancio es la continuación del Imperio Romano. Cuando Roma termina, la semana que viene hablaremos más en profundidad de esto y de Roma, sí. pero cuando a Roma lo conquistan los vándalos, en fin, los alemanes en definitiva, no se termina el Imperio Romano, ahí no se acaba, porque se acaba lo que es el Imperio Romano en Italia, pero el Sí. Imperio Romano sigue, y el Imperio Romano sigue en Bizancio, que hoy es Estambul, hoy se llama Estambul, antes se llamaba Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Es decir, el Imperio Romano de Oriente permanece, y se llama así, Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. De hecho, tiene mucha relación con Alicante, porque a nosotros nos reconquistan, es decir, Sí. a Venecia los bizantinos la reconquistan, la vuelven a incorporar al Imperio Romano, son estos mosaicos de Rávena de los que hablábamos antes, al lado de Venecia, pero Alicante también. No reconquistan toda España, pero sí una franja de costa con la cual Justiniano, que es el gran emperador bizantino del siglo VI, vuelve a incorporar Alicante a esa zona. Y sigue el Imperio Bizantino nada menos, y esto es generalmente desconocido, que hasta 1453. En 1453 los turcos, el Imperio Otomano, conquistan Constantinopla y en ese momento realmente se acaba el Imperio Romano, pero generalmente la gente considera que se acaba el Imperio Romano 1000 años antes y no Sí. es así, no se acaba en el 470, se acaba en 1453. ¿Qué es lo que ocurre con Venecia y con Bizancio? Que en toda esa época estas dos son las grandes capitales del mundo, es decir, las dos ciudades principales del mundo en estos 1000 años son Venecia, por un lado, que se va desarrollando cada vez más, y Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. En un periodo largo, Venecia forma parte del Imperio Bizantino. Luego es al revés, porque Venecia domina y Venecia llega a conquistar Constantinopla. Lo cierto es que las dos ciudades están totalmente relacionadas, y la caída de Venecia, el declive, parte del Imperio Bizantino cuando se extingue, porque se acaban las rutas comerciales y además coincide en ese siglo tan espectacular que es el siglo XV, España descubre América y ya cambia la preponderancia, con lo cual Venecia ya no tiene tanto papel, pero las dos, el Imperio Bizantino y Venecia, están totalmente relacionados. Otra cosa en la que se ve mucho es en la arquitectura, la famosa iglesia de San Marcos de Venecia, que es de las iglesias más bonitas del mundo, o quizás la que más. Esa iglesia es completamente bizantina, está hecho por arquitectos de Bizancio, está lleno de frescos bizantinos, y cuando hablamos de Bizancio estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Grecia, de Rumanía, de Bulgaria, de la ortodoxia en definitiva, de estas iglesias tan decoradas, tan profusamente decoradas con frescos religiosos. Pues así es San Marcos de Venecia. Cuando estás allí te parece que lo que estás es en una ciudad bizantina, en eso y en otros muchos edificios, y es lo que confiere a Venecia un aspecto tan singular, porque está en Europa y es una ciudad occidental, pero a la vez tiene ese toque oriental tan grande que le unes además el mar y le unes la espectacularidad de esos edificios, le unes que no hay coches, le unes todos los canales, le unes que es una ciudad antigua, viva y respetada. ¿Por qué se ha respetado? Pues gracias a Dios, porque no hay coches, porque Claro. si le hubiéramos metido coches a Venecia nos la hubiéramos cargado totalmente. Desde luego. Claro, como nunca ha habido coches, pues los edificios se han conservado muchísimo mejor, porque la ciudad hoy es una ciudad turística puramente. Bien, ¿es muy distinta Venecia del resto de Italia? Venecia es completamente distinta del resto de Italia. Primero porque Italia es muy grande y segundo porque ha tenido una historia muy diferente. Italia se unifica en 1860. Hasta 1860 Italia no es un país unificado. Y además es que Venecia hasta esa fecha no pasa a formar parte de Italia. Venecia fue parte de Francia, conquistada por Napoleón, y durante muchísimos años fue parte de Austria, del Imperio Austriaco. Y después, antes, por supuesto, había sido parte del Imperio Bizantino, que no toda Italia era parte del Imperio Bizantino, con lo cual la evolución histórica que ha tenido es diferente. Aparte es una ciudad que está al norte, está metida en Europa, Venecia, en el centro de Europa totalmente. Tanto Milán como Venecia son ciudades que están al lado de Múnich, al lado de Austria,
y sin embargo lejísimos de Sicilia, que está 2.000 kilómetros más abajo, con lo cual realmente no tiene mucho que ver ni con respecto a la composición genética de la población, ni la arquitectura tampoco. Desde luego Venecia en cualquier caso es una ciudad absolutamente singular e irrepetible. Y Pedro, ¿cuál es la situación de Venecia en la actualidad? ¿Cuál es la Venecia de ahora? Venecia en la actualidad es una ciudad que el 90% es turístico. Quedan solamente 50.000 personas viviendo fijas. Es muy difícil vivir en Venecia hoy. Primero porque es incómodo, está claro que vivir sin coches, nos hemos acostumbrado así, ahí tienes... Es que las calles en Venecia son canales, esto cuesta entenderlo desde fuera hasta que no estás allí. Claro. Es decir, la gente, puedes ir paseando andando, sí, también es verdad, puedes ir paseando andando, pero coches no hay ni uno. Los coches llegan atraviesan un puente, llegan hasta Piazzale Roma y ahí los dejas en un parking y ya está. A partir de ahí, bueno, es que no pueden seguir porque simplemente no hay calles preparadas para coches. Hay líneas de autobuses, que es muy gracioso, pero las líneas de autobuses son barcos también, sí. Porque las distancias son grandes, no es una ciudad tampoco tan pequeña, y luego bien puedes pasear en góndola o hacerlo en 30 minutos, porque eso evidentemente es un transporte caro, y luego hay taxis también, muy caros, pero los taxis son barcos, son pequeñas lanchas motoras, con una limitación de velocidad enorme, porque en la mayoría de la ciudad no se puede circular a más de 5 kilómetros por hora, en algunas zonas ya un poco más, pero la inmensa mayoría está a 5 kilómetros por hora, entonces tú tienes que moverte allí con una lancha, o puedes moverte andando, o si ya trabajas fijo y vives en las afueras, pues tendrás que coger tu autobús barco con las líneas que están muy organizadas y moverte así. Turísticamente sigue siendo una ciudad con un número de visitantes altísimo. Especialmente, ¿Quizá una de las más visitadas del mundo? Sí, es una de las ciudades más visitadas del mundo, y el número de edificios que son hotel y que son restaurante por metro cuadrado, no hay ningún otro lugar en que haya tantos edificios con hoteles y restaurantes. Hay tiendas también. Lo que pasa es que llega a estar muy masificada. ¿Cuál es la mejor época del año para ir a Venecia sin encontrarse con esa masificación, pero contando también con que el clima acompañe un poco? Bueno, esto depende. Para los que son tan frioleros como tú, pues no les gustará. El problema que tiene Venecia es que ahora la temperatura puede estar en 7, 8 grados, que bueno, pues decir, no hace tanto frío, pero es que hay muchísima humedad, porque estás metido en el agua. A veces eso puede llegar a nevar, puede llegar a helar. Y hay mucho viento también, lo que le pasa a Londres. Entonces, a mí me gusta mucho más en invierno, pero eso es cuestión de gustos personales. Igual que Tabarca, que es un sitio que a mí personalmente me encanta, me encanta en invierno, me fascina en invierno, y en verano pues no, porque en verano hace un sol tremendo, está súper masificado, en fin, solo es agradable ya cuando se va toda la gente de los barcos y se quedan en los 4 hoteles que hay ahí, si te puedes alojar en un hotel. Pero ahora en invierno tú vas a Tabarca y tienes 8 personas en un fin de semana. Pues Venecia pasa un poco eso, que excepto justo la semana clave del carnaval, que tiene un turismo especial, no hay. ¿Qué época sería la ideal? Pues que tampoco haga tanto calor o que esté tan masificado, pero es que enseguida se va a llenar, porque si vas en mayo ya se va a llenar completamente. En agosto no es temporada baja, aunque hace mucho calor, tampoco tanto en cualquier caso como en otros sitios, porque el agua siempre ayuda a enfriar un poco el ambiente. Para mí la época ideal sería octubre, quizás noviembre, a lo mejor no irse a tanto a un invierno, pero no te garantizas que no. El problema es que está demasiado lleno, y para entrar a San Marcos pues tienes que hacer una cola fácilmente de 1h30 o 2 horas, un poco lo que pasa con la Capilla Sixtina en Roma, también, que es la otra gran ciudad turística, pero Roma es muchísimo más grande, allí es que está todo muy concentrado, excesivamente concentrado. Bueno, la verdad es que nos has dejado con muchas ganas de ir a Venecia, Pedro. Pues hay vuelos baratísimos desde Alicante, ¿eh? Sí, vuelos además de Alicante directos con desde Vueling. Alicante. Había un vuelo desde Alicante, lo que pasa es que cada vez más los vuelos de Alicante a Europa se están reduciendo los directos, pero aunque no sea directo tienes enlace vía Barcelona, que esperas 50 minutos en Barcelona y a las 11 de la mañana estás ahí sacado con tiempo y no en unas fechas muy concretas, por 80, 100 euros se puede volar. Y ofertas de hoteles, si no quieres un hotel de super lujo
y no te importa estar en el puro centro, si es que tampoco hace falta, si es que en realidad todo Venecia es centro, claro, porque todo es bonito, no te hace falta estar en la Plaza de San Marcos, por así decirlo. Bueno, no nos ha quedado tiempo para hablar de los numerosos personajes que encarnan la historia de Venecia, pues como Vivaldi, Casanova, Marco Polo, Tiziano, Tintoretto, Bellini, Veronese, bueno, en fin, turistas famosos también que han acudido a Venecia, pero bueno, quizá esto pueda ser un presagio de que nos hace falta una segunda entrega de Venecia. Seguro que sí. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana para hablar de Roma. Gracias a ti por venir a nuestro despacho y hasta pronto. Hasta pronto. Pues hasta pronto a ustedes también. Imagino que habrán disfrutado con este programa porque además de conocer un poco más sobre la historia de Venecia, pues yo creo que cuando escuchamos hablar de Venecia a todos nos apetece conocer o visitar de nuevo esa maravillosa ciudad. Les dejamos y la próxima semana pues con una ciudad también maravillosa como es Roma. Hasta pronto.